Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Hoy, cuando el pecado rompe, Dios sigue escribiendo la historia. César Vidal te lleva a una de las historias más intensas de Génesis. Pecado, engaño y un propósito de Dios que nadie vio venir. Así que ponete cómodo porque ya empezamos. Soli Deo Gloria. Bueno, la historia de hoy es una historia un tanto escabrosa. Es una historia en la que hay mucho sexo y además mucho sexo a veces mal entendido, y es una de esas historias que casi parece que se evitan en la escuela dominical porque no es cuestión de que los niños vean cosas de este tipo. Casi uno llega a que vendieron a José a sus hermanos y ya saltas a José en Egipto, que por cierto, la historia que vamos a ver dentro de no muchos días también es otra historia de sexo y de sexo escabroso. Bueno, la verdad es que la Biblia es enormemente sincera al tratar la naturaleza humana. La Biblia no miente, no convierte en santos intachables a sus protagonistas, sino que nos enseña cómo son realmente. Y eso permite que nosotros en ocasiones nos sintamos incluso identificados con pecadores que han sido pecadores como nosotros. A diferencia, por ejemplo, de las grandes crónicas de la antigüedad, de los libros históricos, David no aparece como un personaje inmaculado, por ejemplo. David aparece como un rey que pudo tener grandes pecados y que Dios le tuvo que castigar por ellos. Abraham no aparece como un personaje que nunca se equivocó. Por el contrario, vemos que hubo ocasiones en que actuó con carnalidad y que eso tuvo consecuencias en su vida. Y eso lo hemos visto también en los últimos meses cuando hemos comenzado a estudiar la historia de Jacob e Israel. Esta porción, como yo señalaba la semana pasada, no es la historia de José. Esta es una porción que sigue siendo la historia de Jacob y su familia, con unos hijos que ya son mayores, con unos hijos que efectivamente pues no son ejemplares desde muchos puntos de vista. Ha comenzado la historia de José y aquí se produce ahora otro relato que tiene que ver con un hijo cuya descendencia va a ser decisiva dentro del pueblo de Israel, porque es Judá, es el padre de la tribu de Judá. Y lo primero que se nos cuenta de él no es precisamente positivo. Versículos del 1 al 6. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Lo que aparece aquí es mucho más importante que simplemente una relación temporal, una relación cronológica de los hechos. Aquí estamos hablando de la persona que en un momento determinado decide que es mucho más importante promocionarse económicamente que mantenerse junto con sus hermanos. Como dice el versículo 1, bueno, pues Judá se apartó de sus hermanos. La idea de seguir con sus hermanos no le parecía especialmente atractiva y además no le parecía atractiva fundamentalmente porque tenía unos deseos de medrar, de crecer, de prosperar económicamente y por eso se arrimó a un adulamita, a un cananeo, a un pagano que se llamaba Hira. Por supuesto, los lazos de sangre existían, los lazos de sangre no desaparecen. Pero, en el caso de Judá, esos lazos económicos de un hombre que seguramente era poderoso, que se convirtió además en un buen amigo suyo, eran mucho más relevantes. Y una vez que abandonas esa cultura inicial, no digamos ya si esa cultura es la comunión con el pueblo de Dios, pues es muy fácil
que esa cultura que te rodea y dentro de la cual tú has entrado sea una cultura que moldee, que dé forma, que acabe condicionando la manera en que tú vives. Judá se casó con alguna mujer que fuera monoteísta, que creyera en Jehová, que tuviera alguna relación familiar, como habían hecho, por ejemplo, Isaac y su padre Jacob. No. Él se encontró con la hija de un hombre cananeo que se llamaba Súa. Esta mujer le agradó y se casó con ella, la tomó. Y, por supuesto, tuvo relaciones sexuales con ella. Y de esas relaciones sexuales nacerían 3 hijos, Onán y finalmente Sela. Y esa es la situación. En un momento determinado, al mismo tiempo que tienes 3 hijos con una cananea, que estableces tu familia en un lugar que no es el de tu cultura, y además es una cultura espesamente pagana, como era la de Canaán, tú, sin embargo, sigues teniendo una serie de obligaciones familiares. Y una de ellas es intentar buscar esposa para tu hijo. Eso lo vimos en Abraham, que enviaba a su mayordomo Damasceno hasta la tierra de sus antepasados para que le encontrara una esposa a Isaac. Eso lo vimos en cierta medida en Jacob, que su madre lo envía a la tierra de su hermano, su tío Labán, para que efectivamente allí encuentre no solo refugio, sino también una mujer. Y aquí en este caso, Judá toma a una mujer que se llamaba Tamar para que se casara con su primogénito Er. Pero ¿qué sucede cuando tú has crecido en una cultura que no es la cultura en la que tienes que estar? Como pasó, por ejemplo, ya lo vimos con Lot, cuando se fue a Sodoma, cuando decidió que era mucho más importante el bienestar material que el crecimiento espiritual, y tuvo 2 hijas. Pues que los hijos, salvo que uno tenga un seguimiento muy estrecho de su vida, salvo que uno los eduque muy conscientemente en el temor del Señor, salvo que uno esté muy encima de ellos, acaban permeándose, acaban impregnándose, acaban amoldándose a esa cultura pagana en la que está. Y esto sucede en todas las culturas. Las hijas de de Lot, en un momento determinado, decidieron que podían tener relaciones sexuales con su padre. Es una abominación. Es una monstruosidad, es una iniquidad, pero para ellas, que habían crecido en esa Sodoma próspera, pero malvada e inicua, eso era natural. Y por lo tanto, la forma en que los hijos ven ya la vida, aunque el padre o los padres sean creyentes, en este caso lo sería Judá, pero no la mamá de los niños, evidentemente ya esos niños crecen con otra cosmovisión, tienen otros valores, les importan otras cosas, se mueven en otra dirección. Y esto es algo que en el caso de esta congregación, que además somos gente que no hemos nacido en este país, que procedemos de una cultura que puede ser incluso peor, pero en cualquier caso no es la cultura de este país, tenemos que tener muy presente. Porque nuestros hijos, donde se acaban criando, es sobre todo frente a una pantalla de televisión. Pasan más horas generalmente frente al televisor o frente a una pantalla de internet y pasan más horas en la escuela que las que pasan en casa. Esto es muy malo, pero esa es una realidad y hay que saber enfrentarse con ella. ¿Y qué sucede cuando de pronto ese padre, que se llama Judá, que seguramente estaba muy satisfecho porque había encontrado a una mujer estupenda que le había dado 3 hijos, aunque era una pagana, y que además estaba en una zona donde había prosperado considerablemente, como vamos a ver, de pronto los hijos le van creciendo? Bueno, pues que los hijos no son lo que deberían haber sido. Dicen los versículos del 7 al 11. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre
hasta que crezca Sela, mi hijo, porque se dijo, no sea que muera él también como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Este episodio es mucho más profundo de lo que parece a primera vista. Primero tengo que decir que aquellos que dicen que el pecado de Onán es la masturbación o es los anticonceptivos están disparatando. Aquí en ningún momento, por más que la masturbación se denomine onanismo, en algunos libros de texto para relacionarla con Onán, aquí no aparece la masturbación por ningún sitio. Y tampoco se está hablando de métodos anticonceptivos, se está hablando de una cosa que es más seria. Primer hijo de Judá. El primer hijo de Judá, que era el primogénito, fue malo. El autor de Génesis, Moisés, no da más señales de por qué fue malo. Fue malo. Y como fue malo, Dios le quitó la vida. Este es un versículo verdaderamente escalofriante cuando se piensa. Es un versículo pavoroso. Pero es un versículo que no se puede pasar por alto. Llegado el caso, Dios le quita la vida a los malvados. No siempre. El mundo seguramente estaría mucho más limpio si siempre y de manera inmediata Dios quitara la vida a los malvados. Pero evidentemente le quita la vida a los malvados. Y esto es obvio y esto es evidente. Que era el primogénito, en lugar de ser un ejemplo, en lugar de confiar en lo que Dios había hecho en sus antepasados, en Abraham, en Isaac, en el abuelo Jacob, fue malo. Y Dios respondió quitándole la vida. ¿Qué sucede en esa situación? Bueno, se aplica en el Antiguo Oriente, se aplicaba en algunas culturas una solución para que la estirpe que había crecido en torno a un hermano no fuera una estirpe que terminaba por la muerte. Y se aplica una solución que después Moisés recogería en la Torá, en la ley de Moisés, y que se conoce como la ley del levirato. La mujer ha quedado viuda y sin hijos, y entonces se consideraba en la familia que era conveniente que esa mujer se casara con un siguiente hermano, que estuviera soltero, obviamente, y ese hermano tuviera hijos con la viuda. Lo que sucedía es que esos hijos no se consideraban hijos de ese segundo hermano, sino que formaban parte de la descendencia del primer hermano. Y de esa manera, ese primer hermano era un hermano que no había quedado sin descendencia, que era algo que se consideraba una gran desgracia entre esos pueblos. En este caso, una especie de casi pre-Israel, porque todavía no hemos llegado ni siquiera al periodo de las tribus. En el caso de otras culturas de Antiguo Oriente, bueno, pues la familia que fuera sabía que si de pronto moría un hermano, el hermano siguiente tomaba esposa y iba a tener una descendencia. Alguno dirá qué tontería, la viuda que se case con quien quiera, etc. Pero en una época en que efectivamente la supervivencia de la familia, la continuidad de la descendencia, el que pudiera haber sucesores era enormemente importante, esta era una norma que se aplicaba. Y por lo tanto, Judá le dice a su segundo hijo, a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, cásate con ella y levanta descendencia a tu hermano. ¿Y qué hace Onán? Que parece ser que como mínimo tan malo como su hermano mayor, el primogénito Onán dice, bueno, yo me acuesto con ella, tengo relaciones sexuales con ella, pero no tengo la menor intención de dejarla embarazada a esta mujer. La herencia de mi hermano en todo caso me pasará a mí, no a los hijos que yo pueda tener con esta mujer. Y como dice aquí, versículo 9, sabiendo Onán que la descendencia no iba a ser suya, cuando tenía relaciones sexuales con la que había sido mujer de su hermano, se derramaba fuera, eyaculaba fuera, de tal manera que la mujer no se quedara embarazada, y esto lo hacía, como dice muy claramente el versículo 9, para no dar descendencia a su hermano. Era un egoísta total y absoluto. Bueno, si me tengo que acostar con ella, supongo que diría me sacrifico, o a lo mejor diría, bueno, me merece la pena acostarme con esta mujer, pero no me merece la pena en absoluto dejarla encinta, dejarla embarazada, dejarla preñada, porque entonces resulta que los niños que nazcan se llevan la herencia de mi hermano en vez de llevármela yo. Y de nuevo volvemos a encontrarnos con el personaje que no tiene la visión que tendría que haber
dentro de gente que va a constituir el futuro pueblo de Dios, sino la visión del egoísta. Lo material, mi propio interés, lo que yo creo que me beneficia, es mucho más importante que la familia, que el resto de la gente, que lo que pueda pensar Dios. Todo eso me importa un bledo, me importa un pimiento, me importa un comino. De manera que yo me acuesto con esta mujer y cuando veo que efectivamente la puedo dejar embarazada, salgo de ella y así esta no se queda embarazada y yo no comparto un céntimo de la herencia de mi hermano. Es más, eso me va a pasar a mí y no le va a pasar a cualquier crío que puedan hacer de las relaciones sexuales. ¿Y esto cómo lo vio Dios? Versículo 10. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía y a él también le quitó la vida. Lo cual, de nuevo, es sobrecogedor, es pavoroso, es terrible, pero es una afirmación clara. Cuando Dios vio el inmenso egoísmo de Onán, le quitó la vida. ¿Y qué hace entonces Judá? Bueno, pues Judá lo que podía haber hecho, es decir, es que he tenido dos hijos que verdaderamente son unos canallas. Es que esos dos hijos han muerto a una edad juvenil precisamente porque son unos canallas, porque están empapados de la visión egoísta de esta cultura cananea, porque en última instancia hasta parece que la maldad la han mamado del pecho materno. Porque claro, yo resulta que me casé con una persona que era cananea porque me interesaba, porque quería vivir en Canaán, porque quería mezclarme, porque además este adulamita me viene maravillosamente bien en términos económicos y claro, ha pasado lo que ha pasado, vamos a corregirlo. Pero Judá no lo corrigió en absoluto. Todo lo contrario, pensó en qué podía pasar con el tercer hijo. A ver si aquí, en vez de haber maldad y el juicio de Dios sobre los malvados, lo que pasa es que esta mujer da mala suerte, ¿no? A lo mejor te acuestas con esta mujer y te acabas muriendo. ¿Y qué hace Judá entonces? Versículo 11. Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Lo que le dice en primer lugar es una mentira. Mira, te has quedado viuda. Te tengo que dar a mi tercer hijo. Pero mi tercer hijo todavía es muy jovencito, posiblemente era un niño, un adolescente. Entonces yo no te voy a mantener, bonita. Tú formas parte de mi casa, pero no tengo la menor intención de perder un céntimo contigo. Vuélvete como viuda a la casa de tu padre. Y cuando crezca mi tercer hijo, pues yo te aviso. Pero Judá estaba mintiendo. Y de hecho, como dice el versículo 11, Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. No pensó en ningún momento, he tenido dos hijos malvados gracias a mí y a su madre, sino que dijo, aquí se han muerto dos, aquí la culpa la va a tener la viuda, voy a engañar a la viuda, no tengo el menor deseo de mantener a esta pobre viuda y la mando a casa de su padre. De manera que márchate a casa de tu padre y bueno, cuando mi tercer hijo sea mayor, pues entonces ya te llamo yo y te casas con él de acuerdo a nuestra costumbre. ¿Y qué hizo Tamar? Pues Tamar seguramente confió en la palabra de Judá y dijo, pues bueno, me han salido dos maridos que Dios los ha arrancado de esta tierra porque eran malvados, pero no tiene por qué pasar con el tercero, ¿no? Como se dice en España, a la tercera va la vencida. Y entonces la pobre Tamar se marchó, no le reclamó absolutamente nada a su suegro, a pesar de que era su cabeza de familia, y lo que hizo es que se marchó a casa de su padre a esperar que ese tercer hijo fuera mayor y se casara con él. ¿Y qué pasó entonces? Versículos del 12 en adelante. Dice así, pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer.
Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella le dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Y ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Lo que se narra a continuación es tremendo y vamos a ver que tiene enormes consecuencias. Primero, pasaron muchos días, como dice el versículo 12. Y como dice el versículo 14, bueno, pues había crecido Sela y no se lo daban como marido, o como dice aquí, a ella no la daban como esposa de Sela. Aquí pasaron muchos días, seguramente habla de un periodo de varios años. No sabemos si muchos años, pero por lo menos varios años. Esta mujer seguía viviendo en casa de su padre como una viuda, vistiendo como una viuda. Sela, el tercer hijo, ya era un muchacho casadero, mayor o menor, pero era un muchacho casadero, y la obligación de Judá era entregar a Tamar como esposa a su tercer hijo. Pero, por supuesto, Judá no tenía la menor intención de hacerlo. Estaba bien como estaba. La mujer de Judá murió en este tiempo. Es decir, aquí pasó un tiempo en el que no solo el tercer hijo creció y se convirtió en un hombre casadero, sino que incluso la esposa de Judá murió. Judá, pues hombre, sufrió algún tiempo la muerte de la esposa, a fin de cuentas le había dado 3 hijos, pero llegó un momento en que se consoló. Se le pasó, tal día hizo un año, la hija de Súa pues ya se murió hace tiempo y a Judá se le pasó y se consoló. Y entre las cosas que hacía era subir a los trasquiladores de sus ovejas porque ya tenía un negocio que le permitía subir a supervisar a los trasquiladores. No era un simple pastor, efectivamente le había ido bien económicamente metiéndose en la cultura de Canaán y con él iba el amigote de toda la vida, el adulamita al que él se había arrimado, que le había ayudado seguramente en estos años y bueno, eran muy buenos amigos. No importaba que Judá creyera en Jehová y el adulamita pues seguramente creería en Baal y creería en otros dioses. Eran muy buenos amigos, se llevaban muy bien, hacían negocios e incluso a la hora de divertirse resulta que siempre estaban juntos. Cuando Judá sube a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, hay alguien que avisa a Tamar y le dice: oye, que tu suegro está subiendo a Timnat a trasquilar a las ovejas. A ver si te puedes acercar a tu suegro y le dices que a ver cuándo te va a dar al tercer hijo, porque es que llevas esperando años. No sabemos si incluso le dijeron, pues a ver si subes y te encuentras con tu suegro y así dejas de vivir aquí en casa de papá, porque claro, vamos a ver, tú todavía eres una mujer joven, eres una mujer que puede tener hijos, no es cuestión de que sigas viviendo en casa de tu padre, si te has casado es para que vivas en la casa de la nueva familia. Y por lo tanto, aquí seguramente estás estorbando. No sabemos si se lo dijeron, pero es muy posible que se lo dijera. ¿Y qué hizo en ese momento Tamar? Y esto es muy significativo. No fue con la ropa de su viudedad a ver a Judá. Y muy posiblemente no fue con la ropa de su viudedad en la idea de que como han pasado años y se lo he pedido y no me ha hecho caso nunca, como vea una viuda a lo lejos, este es capaz de desaparecer inmediatamente, no escucharme y no atenderme. De manera que me voy a vestir de otra manera. Primero me pongo un velo, con lo cual como no me ve la cara, no sabe quién se le está acercando. Y luego además, como traduce aquí,
de una manera muy peculiar, la reina Valera se arrebozó. Bueno, esto habría que traducirlo como se arregló, se puso guapa, se buscó un vestido que efectivamente fuera atractivo. ¿Y dónde me voy a encontrar con este? Pues me lo voy a encontrar a la entrada de Naín, junto al camino de Timná. Y esto lo estoy haciendo no porque yo le vaya a reclamar dinero o cosas de ese tipo, sino porque he visto, como dice el versículo 14, que ya ha crecido Sela, que es el tercer hijo, y este no tiene la menor intención de que yo me case con él, como es su obligación. Judá llega con su amigote, el adulamita, y entonces ve a una mujer. Y como lleva la cara tapada, dice, es una prostituta. Esto es algo curioso, porque claro, tenemos una idea de mucho tiempo de que las prostitutas procuran enseñar la mayor parte del cuerpo posible. Y en nuestra cultura esto es lo normal. Incluso hay muchas prostitutas que lo mismo si se anuncian por internet que si se exhiben en la calle, procuran tener la mayor parte del cuerpo al descubierto, como si estuvieran en el escaparate de una carnicería ofreciendo carne, que en este caso es carne humana. Pero en el Antiguo Oriente era todo lo contrario. La prostitución no era algo que fuera motivo de alabanza. Había mujeres que recurrían a la prostitución y querían conservar el anonimato en la medida de lo posible. Suponemos que sobre todo en comunidades pequeñas, más tarde o más temprano, se acababa descubriendo quién era la prostituta, entre otras cosas porque había que acudir a ella. Pero lo cierto es que esa mujer se tapaba. Consideraba que era una ocupación vergonzosa y no quería que la identificaran con esa ocupación. Pero claro, eso también era una bandera que señalaba como diciendo, aquí está la prostituta. Y entonces te colocas a la puerta, a la entrada, llevas la cara tapada y el hombre que iba buscando una prostituta decía, aquí hay una. Y entonces, como dice aquí en el versículo 15, la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y entonces, como la tiene identificada como una prostituta, ¿qué mujer se taparía la cara a la puerta si no lo fuera? Hace lo siguiente, versículo 16. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Lo habitual, me acerco y entonces intercambia unas palabras con la prostituta para acostarse con ella. Y la prostituta le dice, en este caso Tamar, que no lo era, y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Bueno, de acuerdo, yo me acuesto contigo, estoy dispuesta, pero ¿qué me vas a dar por acostarte conmigo? Y inmediatamente la respuesta de Judá es la lógica. Versículo 17, él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Pues mira, vamos a arreglar, tú te acuestas conmigo y yo te regalo un cabrito. Tamar, sí, pero tú el cabrito no lo llevas puesto. Tú no llevas el cabrito ahí en el camello o en el mulo, en lo que fuera montado en ese momento Judá. ¿Qué me vas a dar para que yo tenga seguridad? Como dice el versículo 17, él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras, y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Está bien, yo me acuesto contigo, pero aquí no hay cabrito, entonces dame algo que me sirva de prenda, que me sirva de garantía de que me vas a mandar el cabrito. No pretenderás que me acueste contigo de manera gratuita. Versículo 18. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Bueno, ¿y qué quieres que te dé hasta que te mande el cabrito? Y ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. ¿Por qué tu sello, tu cordón y tu báculo? Vamos a ver, el sello es enormemente importante. En culturas donde la mayor parte de la gente no sabía leer y escribir y por lo tanto no podían firmar, no podían escribir, el sello era muy importante porque en un momento determinado tú tomabas un trozo de barro y sobre ese trozo de barro blando pasabas el sello. Generalmente el sello no era un sello como ahora que se llevaba en el anillo, el sello era una especie de cilindro pequeñito que se deslizaba sobre ese barro blando y que dejaba la señal, que generalmente era tu nombre, pero junto con el nombre pues había la imagen de un dios, había algún tipo de dibujo, era algo totalmente personificado.
Seguramente, en este caso, pues a lo mejor pondría Yehudá ben Jacob, es decir, Judá, hijo de Jacob, y bueno, a continuación iría algún tipo de dibujo, algún tipo de símbolo, pero cualquiera que veía un mensaje donde estaba ese sello sabía que era una cuestión totalmente personal, que eso procedía de esa persona, en este caso de Judá. De manera que lo primero que quiero que me des es el sello, porque eso es muy personal. Y en un momento determinado, si aquí pasa algo con la garantía, la prenda que tú me has dado por acostarme contigo, oye, yo tengo tu sello y esto es casi como si fuera el pasaporte o el carnet de identidad. Dame luego tu cordón que llevas y dame el báculo que tienes ahora mismo en la mano. Para Judá esto no es mucho. Seguramente si le hubiera dicho, oye, pues dame el anillo que llevas, o dame quizá un collar que llevas, o dame ese pendiente que llevas colgado, hubiera dicho, mira, bonita, es que eso vale más que el cabrito, o sea, te voy a dar una prenda que luego no te voy a encontrar. Pero claro, si le dicen el sello, que en realidad pues, no tiene ese valor, ni mucho menos, es un pedacito de barro con una serie de signos en él, y además el cordón, pues, cordones hay por todas partes, y el báculo que llevo, anda que tiene que ser difícil encontrar otro báculo, pues efectivamente, como dice aquí, se los dio. Se acostó con ella y ella se quedó embarazada. Y luego, versículo 19, se levantó, está hablando de Tamar, se fue y se quitó el velo y se vistió otra vez las ropas de su viudez. De manera que nadie se enteró de lo que había pasado entre Judá y Tamar. ¿Qué pasa con Judá? Hombre, Judá se ha acostado con la que cree que es una prostituta y quiere cumplir con su parte, pero no la quiere volver a ver. Porque esto de acostarse con prostitutas no es algo tan recomendable. Se puede hacer de vez en cuando, la cultura lo reconoce, pero es algo que, hombre, tampoco es para ponerse una medalla o presumir de. Y entonces decide enviar a su amigo para que dé el pago de la prostitución. Versículo 20. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la. Es decir, yo otra vez tener contacto con una prostituta tampoco. No es bueno que me vean con ella. A fin de cuentas, yo no soy un cananita, esto no forma parte de mi cultura. Es algo que no es correcto, que está feo. Que es el cananeo, y ya se sabe cómo son las cananeas y todo lo demás, pues que lleve el precio de la prostitución. De modo que, mira, echa mano de ese cabrito que hay ahí, te vas a buscar a la prostituta con la que yo estuve el otro día y se lo das, que es el pago. Y por supuesto, pues evidentemente el amigo va porque le parece de lo más natural que haya hombres que compren sexo con mujeres y que las paguen con un cabrito como si las quieren pagar con un ladrillo. Me parece totalmente aceptable. Y el amigo va, pero no se la encuentra. Versículo 21. Y el amigo, como es muy cercano, incluso indaga y se dedica a hacer una pesquisa a ver qué pasa con la prostituta esta que no la ha encontrado. Se supone que se la iba a encontrar en la puerta no hay ninguna mujer con la cara tapada, no hay ninguna ramera y pregunta. Versículo 21. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Y evidentemente la cosa es clara. Él llega y dice, oye, aquí hay una prostituta que se para al lado del camino, ¿dónde está? Y los otros le dicen, no, aquí precisamente prostitutas no hay ninguna. No hemos tenido prostitutas, habrá en otros sitios, pero aquí precisamente nunca para ninguna prostituta. No sabemos de qué nos estás hablando. Aquí no hay ninguna prostituta. Y entonces el amigo adulamita se vuelve a Judá y le informa. Versículo 22. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. De modo que la adulamita regresa y dice, oye, que yo la he estado buscando y no la he encontrado. Pero para que no pienses que es que no he sido diligente, que no me he tomado la molestia de hacer lo que me has dicho, que he desatendido tu súplica, aquí lo que sucede es que se lo he preguntado a la gente y me dicen que ahí no hay ninguna prostituta. Y entonces
Judá dice, bueno, pues mira, que se quede con ello. Yo le he enviado el cabrito, tú no lo has encontrado, cabrito que me ahorro, y con eso que se quede para que no nos desprecien diciendo que nos vamos acostando con prostitutas y luego no las pagamos. Que acostarse con prostitutas no está bien, pero vamos, ya encima no pagarlas es el colmo. De manera que se quede con ello, que se quede con ello. Si alguna vez se sabe, pues que por lo menos no se diga que no le di nada. Yo le di eso, luego le quise enviar un cabrito y no la encontré. Pero claro, la historia no termina aquí. La historia continúa. Versículos del 24 al 26. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. Y también dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Al cabo de 3 meses, la mayoría de las mujeres se les empieza a notar el embarazo. Y efectivamente, a Tamar, al cabo de 3 meses, se le notaba el embarazo. ¿Y qué sucede en ese momento? Es verdad que Judá la había mandado a casa de su padre, porque era un tacaño, evidentemente, y era un avaricioso, y era un codicioso, y no quería soltar un céntimo. Le había enviado como diciendo: tú quédate ahí esperando hasta que mi hijo sea mayor. Pero bueno, el hijo fue mayor y no estaba dispuesto a casarlo con ella. Y entonces, aunque estaba en casa de su padre, sin embargo, el cabeza de familia seguía siendo el suegro. Ella había entrado en la familia de Judá. Y al que avisan no es al padre de Tamar, si es que acaso vivía todavía, o su hermano, sino que van a avisar a Judá y le dicen: oye, tu nuera, porque aunque hayan muerto 2, legalmente sigue siendo tu nuera, ha tenido que acostarse con alguien. Y ha tenido que acostarse con alguien porque es que está embarazada. Y no hay nadie que se quede embarazada si no se acuesta con él. Reacción de Judá. Pues hombre, la típica reacción del padre de familia que se encuentra no con una muchacha que ha fornicado, sino que se encuentra con una mujer que, como forma parte de la familia y es viuda de la familia y se supone que está a la espera de contraer un nuevo matrimonio dentro de la familia, es el equivalente de una adúltera. Y el adulterio se paga con la pena de muerte. Cosa que llega hasta la época de Jesús, donde ustedes recordarán que en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, cuando sorprenden a una mujer en el acto del adulterio, se la llevan a Jesús para que justifique el apedrearla, el matarla a pedradas. Aquí todavía se ve que lo de las piedras no lo habían encontrado como método ideal y, como pasaba en otras culturas, evidentemente la salida para una mujer que había cometido adulterio era que la quemara. De manera que sepas que tu nuera Tamar, en vez de hacer lo que tiene que hacer, se ha ido acostando, no sabemos con cuántos, se ha quedado embarazada porque se le nota, porque ya estamos en el 3er mes, y esto tienes que hacer algo. Y Judá dice: sí, sí, claro que lo vamos a hacer, que la saquen y a quemar. Y en ese momento, cuando la están sacando, ella dice: oye, decidle a Judá lo siguiente, que estas cosas que tengo aquí son del hombre que me ha dejado embarazada. Y a continuación dice: estas cosas son un sello, un cordón y un báculo. Este es el padre de lo que yo llevo dentro. Y en ese momento Judá podía haber dicho: que la quemen y quemadla cuanto antes, porque va a acabar diciendo el nombre del padre. Pero Judá reconoce lo que ha pasado. Y dice en ese versículo 26, entonces Judá lo reconoció. ¿Cómo no iba a reconocer su sello? ¿Cómo no iba a reconocer el cordón y el báculo? A lo mejor no era tan claramente identificable, pero el sello no tenía discusión. Y en ese momento él reconoce que ha actuado mal. Y señala: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo. Esta mujer ha actuado con mucha más justicia que yo, porque efectivamente
yo no le he dado a mi hijo, que era lo que tenía que haberle hecho y que no hice absolutamente por egoísmo. Y efectivamente, Tamar se salva y, por supuesto, en el caso de Judá, no volvió a acostarse con ella. Eso era algo que era impensable. Pero la historia no concluye ahí. La historia continúa y es muy interesante, porque efectivamente Tamar se ha quedado embarazada de 2 criaturas y va a dar a luz a esas criaturas. Y dice así en el versículo 27. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había varios gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Fares indica la idea de cortar. De aquí viene, por ejemplo, el apellido judío actual de Pérez. Shimon Peretz era un conocido político israelí. Bueno, ese Peretz no tiene nada que ver con el Pérez hispano, como creen algunos, que como se llaman Pérez, resulta que descienden de judíos. Una muestra de ignorancia terrible. El Pérez hispano, el Pérez español, significa el hijo de Pero, no que vengas de estirpe judía. Bueno, pues eso a veces se transcribe Fares, a veces Pérez. En cualquiera de los casos significa el que abre. Y en el caso este, pues el niño salió abriendo brecha, porque el otro hermano que había sacado la manita la había vuelto a meter. Versículo 30, después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Y uno dirá, bueno, muy bien, ¿y esto qué significa? Esto significa mucho. Tamar, que ha sido una mujer que ha tenido que soportar a 2 maridos que eran tan inicuos que Dios les quitó la vida. Tamar, que tuvo que soportar a un suegro que era un egoísta, que se había paganizado en el contacto con Canaán, que se había casado con una pagana, que había educado pésimamente a sus malignos hijos, el primero y el segundo, es el padre de las 2 criaturas de Tamar. Y esto convierte a Tamar en antepasada del rey David y en antepasada del Mesías. Esta pobre mujer durante años había querido tener una descendencia normal, como todas las mujeres. El primer marido lo tuvo que matar Dios porque era un canalla. El segundo marido encima era un egoísta. Tenía relaciones sexuales con ella, pero intentando que no se quedara embarazada, no porque no quisiera tener hijos, sino porque si tenía hijos, los hijos eran de la estirpe del hermano y entonces él no se quedaba con esa parte de la herencia y Dios también le dio muerte. Y hubiera querido casarse con el tercero, era lo normal. Pero su suegro Judá, que tenía otras cosas, vete tú a saber si es que esta mujer te acuestas con ella y te mata, como si fuera una mantis religiosa, pues había decidido que no cumplía con lo que tenía que cumplir y además no solo no cumplo, es que no quiero darle ni un plato de comida, que se vaya con su padre y ya cuando crezca mi hijo ya te llamo. El hijo creció y por supuesto no la llamó ni cosa parecida. Y sin embargo, curiosamente, Dios conduce las cosas de tal manera que se queda embarazada de Judá y que de ella precisamente es donde va a venir no solo el rey David y el rey Salomón, que son muy importantes, sino que va a venir la estirpe del Mesías. Es una historia que puede ser muy escabrosa, con mucho sexo, con detalles desagradables, pero una historia que tiene lecciones muy importantes. Me voy a detener en esas lecciones, en 7 lecciones, porque me parece que forman parte del relato y de lo que debemos aprender en este capítulo 38 de Génesis. Primero, no tenemos que adaptarnos a la cultura en la que vivimos. La sociedad en la que vivimos, en Estados Unidos, pero bueno, podría decir en España, en la Argentina, en Uruguay, en Bolivia, donde fuera, siempre tiene cosas buenas y siempre tiene cosas malas y a veces muy malas. Pero cometeríamos un gran error si en vez de vivir de acuerdo a los principios del Evangelio, nos amoldamos a esa cultura. Como yo no sé conducir, aprendí hace muchos años, pero también se me olvidó y no sé manejar un automóvil, con relativa frecuencia, cuando tengo que desplazarme, llamo Uber. Y generalmente, cuando me pongo a hablar con los conductores de Uber, que la inmensa mayoría de la totalidad de los casos es rarísimo que me encuentre a un americano.
La inmensa mayoría de los casos es gente que viene de Asia y de África. A veces ni hablan inglés y tengo que recurrir a alguno de los idiomas que sé para ir charlando con el conductor de Uber por el camino. Cuando yo les pregunto lo que piensan de la sociedad americana, si les gusta Estados Unidos, en el caso de los hispanos hay respuestas diversas y hay gente que dice que sí. Pero en el caso de la mayoría de los africanos y de la mayoría de los asiáticos, me dicen que no les gusta. Y cuando yo les pregunto, bueno, ¿y por qué no les gusta esta sociedad? Me dicen que porque no hay familia, porque la familia no existe, porque la vida de familia que ellos tenían en su país de Asia o de África aquí no existe, y porque además la gente piensa fundamentalmente en el dinero. Esto se puede matizar, se puede, en fin, ver que no es a lo mejor tan exactamente así, pero para esta gente que viene de ambientes en los que la familia es muy importante y donde lo material es importante, pero vamos, no es lo primero. En muchos casos no han venido a Estados Unidos para ganar dinero, en muchos casos han venido a Estados Unidos huyendo de una guerra, de una dictadura, de una situación terrible en su país, y este es el país que les ha abierto las puertas. A lo mejor si se las hubiera abierto México, estarían viviendo en México. Efectivamente, eso es algo real. El miedo que tengo, me dicen algunos, es que primero no voy a encontrar una mujer que efectivamente sea una mujer que tenga esa visión familiar. Desde luego, si es una americana, no. Por lo menos es lo que piensan. No digo que sea exactamente así, pero ellos lo creen. Y la gente está demasiado en lo material. La gente no dedica tiempo para reunirse. La gente no dedica tiempo para estar juntos, para charlar, para compartir. La gente no hace nada más que trabajar y amasar dinero, si puede. Y es que cuando uno entra en una cultura, si no tiene cuidado con esa cultura lo acaba moldando. A mí no se me olvidará, y esto pasó hace 30 y tantos años, o sea, hace muchos años, que en cierta ocasión la persona que me tenía que llevar al aeropuerto de una iglesia en la que yo había estado dando durante una semana exposiciones bíblicas, cuando me llevaba de camino al aeropuerto empezamos a charlar. Era un argentino y me empezó a contar su vida. Y en un momento determinado, bueno, pues empiezas a hablar de la familia, etcétera, etcétera, y me dice que se había terminado divorciando de la mujer. Y entonces le dije, pues no sabe usted cuánto lo siento. Además tenía hijos, etc. Y me dice, es que Miami acaba con las familias. Bueno, Miami acaba con las familias, ¿por qué? Sí, porque al final solo estás en ganar dinero, solo estás en prosperar materialmente en esta sociedad, y entonces lo que acaba sucediendo es que destruyes el matrimonio, destruyes a la familia, tus hijos acaban por ahí desperdigados. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Me decía, dice, le pasa a muchísima gente. Pues yo no creo que Miami o Seattle o Washington o Nueva York necesariamente destruya las familias y aniquile matrimonio. Pero si tú entras en una cultura que no es la cultura que tiene los valores de la Biblia, y ninguna cultura los tiene, en mayor o menor medida, pero ninguna, si tú no mantienes esa cosmovisión que hay en la Biblia, eso tiene consecuencias fatales para ti. Lo mismo estar muy contento, porque igual que Judá, te has hecho amigo de uno del lugar, aquí ya tienes rebaños, te va mejor, no tienes que soportar a tus hermanos que son insoportables, te lo van a decir a ti y estás tan feliz. No lo estés. Porque desgraciadamente esa cultura te ha ido impregnando. Y esa cultura, como pasó con Lot, puede que llegue a aniquilarte espiritualmente. Mantente con los pies firmes en lo que es la enseñanza de las Escrituras, porque si no, el coste puede ser tremendo, como vimos en el caso de Lot. Segunda lección, el separarse de Dios por la cultura pasa a los hijos. Hay muchos hijos de creyentes que se apartan. De pronto los padres son unos creyentes magníficos. Los padres son gente fiel. Los padres son gente buena. Pero en un momento determinado están más empleados en trabajar y en ganar dinero y en pensar en un futuro material para los hijos que desatienden su futuro espiritual. ¿Y qué pasa con los hijos? Pues que te sale un tipo como el como el Onán y como cualquier otro, o como las niñas de Lot.
son hijos que ya se han criado en otra cultura. Es hasta posible que la lengua madre sea ya su segunda lengua, porque la lengua de esa cultura en la que viven, hombre, pues sí hablan la lengua madre con los padres y los abuelos, pero entre ellos ya están acostumbrados por la escuela, por la televisión, por lo que sea, a tener otra cultura y a tener otra lengua. Y que aprendan otra lengua es buenísimo. Yo creo que cada lengua nueva que aprendes es una bendición. El problema es cuando con esa lengua viene una mentalidad de una cultura que no es cristiana y que tiene valores que no son cristianos, en ocasiones profundamente anticristianos. La codicia no es un valor cristiano, no es un valor bíblico. El pensar que el trabajo está por delante de lo que es tu matrimonio, lo que es tu familia, no es un valor bíblico tampoco. A veces hay que trabajar en exceso, muchísimo, porque tienes que mantener a una familia. Pero siempre tienes que tener claro que la familia, el matrimonio, la relación con el Señor está por delante de eso. Y si eso no se tiene en cuenta, el riesgo es que los niños acaben como Nan y como Er, siendo tan perversos que en un momento determinado el Señor tiene que quitarles la vida, porque simplemente observarlos da asco. Tercera lección que es muy importante. Dios castiga el pecado. Ayer yo di la última sesión del curso del máster de Teshuvá sobre la antropología bíblica, sobre qué dice la Biblia sobre el ser humano. Y buena parte de esa tercera sección tuvo que ver con el pecado, con las distintas palabras que utiliza la Biblia para pecado, lo que significa cada una de las palabras, lo que es ese pecado, etc. En cualquiera de los casos, Dios no pasa por alto el pecado. Y no pasa por alto el pecado porque una persona diga que es creyente o porque su hijo venga de una familia de creyentes. Dios suele ser paciente con el pecado. Dios hace advertencias sobre el pecado. Pero lo que es evidente es que Dios castiga el pecado, antes o después. En algunos casos incluso parece que espera al otro lado de la muerte para castigar ese pecado. Pero Dios no va a pasar por alto el pecado. Y pensar que un personaje como Nan, que era de un egoísmo verdaderamente repugnante, no iba a recibir castigo, como otros personajes que pasan por este planeta a lo largo de los milenios, es no conocer a Dios, porque Dios castiga el pecado. Cuarto, Dios castiga el pecado incluso quitando la vida. Tenemos que ser prudentes, es decir, porque se muera un malo, eso no quiere decir que necesariamente es que Dios ha decidido quitarle la vida en ese momento. Puede que sí o puede que no. Pero cuando Dios castiga el pecado, incluso quita la vida al malvado si llega el caso. Hay gente que pasa por alto un pasaje de la primera carta a los Corintios que es muy importante, en el que Pablo recuerda a esos primeros cristianos de Corinto que si alguien toma la cena del Señor indignamente, es culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo, y por eso, dice Pablo, hay muchos entre vosotros que están enfermos y algunos han muerto. La afirmación de Pablo en 1 Corintios es verdaderamente pavorosa, pero es muy clara. O sea, si tú crees que porque dices que eres cristiano y llevas una vida indigna de un cristiano y te dedicas a hacer el mal y participas de la cena del Señor, no te va a pasar nada y Dios bendice tu maldad, estás muy equivocado. Si tú tomas la cena del Señor indignamente, estás corriendo un terrible riesgo. Puedes caer enfermo. Hay gente que muere. Y, por supuesto, sobre estos versículos se predica rara vez en la iglesia. En fin, con que diezmes ya se supone que llegas al máximo de la santidad y cosas de este tipo. Pero Dios castiga a veces el pecado, incluso bajo el nuevo pacto. E incluso en el seno de una congregación cristiana, con la enfermedad y con la muerte. Esto no quiere decir que si alguien enferma tenga que ser un castigo de Dios. Puede que sí, puede que no. Esto no quiere decir que todo el que se muere dentro de una iglesia sea un castigo de Dios. Puede que sí, puede que no. Puede que el Señor realmente esté deseoso de recibirlo en sus brazos. Pero lo que sí es obvio es que Dios castiga el pecado, incluso quitando la vida. Y en este capítulo hay dos ejemplos.
Quinto, Dios cumple sus propósitos de las maneras más insólitas porque es soberano. Y evidentemente Dios quería que de la estirpe de Judá viniera el Mesías. Y evidentemente Judá no lo estaba poniendo fácil. Se había casado con una pagana, vaya hijos que tuvo de la pagana, y en un momento determinado de la estirpe de Judá, que podía haber nacido alguien que efectivamente prolongara esa línea por la que iba a venir el Mesías, bueno, pues este había decidido que a Tamar no le daba ya el tercer hijo, y bueno, que pasara lo que pasa. Bueno, pues Dios, que es soberano, de pronto utiliza las situaciones más insólitas, una mujer que es especialmente avispada y que está harta de que lleven años cometiendo injusticias contra ella, para acabar llevando a cabo sus propósitos. Sexta lección que me parece muy importante. La única manera de evitar el juicio de Dios es reconocer el propio pecado, no hay otra. Con Dios no se negocia, a Dios no se le compra, a Dios no se le engaña. Y aquí Judá efectivamente reconoce que él ha actuado mal. Y seguramente eso libra a Judá de recibir un juicio, porque Judá ya no era necesario para tener una descendencia. Ya Tamar iba a tener 2 niños por falta de uno. Pero Judá efectivamente reconoce su pecado y seguramente eso le libra de un juicio. Y reconoce su pecado cuando dice: esta mujer ha actuado con justicia y yo no lo he hecho. Yo me he portado mal con esta mujer. Y esta mujer no tiene que recibir ningún castigo. En todo caso, lo tendría que recibir yo. Y la única manera de evitar el juicio de Dios es reconocer el pecado y volverse de él. Y si alguien piensa que va a negociar, que el pecado prescribe, está gravemente equivocado. Séptimo y último. Dios consuma la historia. Esta historia va hacia su consumación. Los hombres pueden intentar impedirlo, los hombres pueden intentar negarlo. Los hombres, en última instancia, bueno, pues pueden pretender lo que quieran, lo que les parezca y lo que se les antoje. Pero Dios consuma la historia. Dios lleva la historia a su consumación. Y a pesar de que Judá se comportó mal, a pesar de que los hijos le salieron que no podían salirle peores, a pesar de que estaba metido en esa cultura pagana, Dios mantiene la línea de Judá para que nazca el Mesías, del que va a venir la salvación para todo el género humano. Y esto deberíamos tenerlo en cuenta. Cuando las cosas a veces se ponen cuesta arriba, cuando se hacen difíciles, cuando parece que no vamos a salir adelante, cuando hay una injusticia que se prolonga incluso durante años, Dios conduce la historia a donde la quiere conducir. Y tú, Judá, te has comportado de una manera intolerable. Y tus hijos son repugnantes y les he tenido que quitar la vida. Pero van a hacer de tu estirpe el Mesías, porque ese es mi propósito y la historia la conduzco yo, no gente miserable como tú o más miserable como tus hijos. Y esto es algo que deberíamos recordar, sobre todo cuando vemos que hay gente que hace injusticias, como Judá con Tamar, o que hay gente que es especialmente estéril y destructora y maligna, como por ejemplo Onán. Da lo mismo. Dios va a consumar la historia. Grande es tu fidelidad, oh Dios eterno. No fallas nunca, siempre cuidas de mí. Tu compasión cada día se renueva. Has sido fiel y lo serás hasta el fin. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Cada mañana nueva gracia me das. Todo lo que necesito, tu mano lo provee.
hacia mí. Cielos y tierra proclaman tu grandeza. Las estaciones tu bondad muestran hoy. Toda la creación levanta su canto. Gloria al Dios vivo, mi Padre y mi Señor. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Cada mañana nueva gracia me das. Todo lo que necesito, tu mano lo provee. Grande es tu fidelidad. Paz para hoy y esperanza segura. Tu dulce presencia me quiere guiar. Fuerza me das y tu amor me sostiene. Todas tus obras me invitan a adorar. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, oh mi Señor. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Cada mañana nueva gracia me das. Todo lo que necesito, tu mano lo provee. Grande es tu fidelidad, Señor, hacia mí. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.